Gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, mi Dios. Te pido, mi Dios, que tú tomes el control de este tiempo, Espíritu Santo de Dios. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, bendito Dios. Amén. Pues hermano, yo quisiera que leyéramos Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 22 al 23. Y vamos a darle lectura que dice así: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces aquí vemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, cada que despertamos. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Yo sé que antes, cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios, cuando no conocíamos de Dios, tal vez nos levantábamos y ni las gracias le dábamos. Pero quiero decirte que cada día el Señor nos da nuevas oportunidades. Y yo quiero hablarte hoy de eso. Fíjate que este año pasado, el 2020, fue un año pues para todos diferente. Para todos fue un año, creo que un poco complicado porque pues por la pandemia, por los contagios, por las personas que fallecieron y también por la economía que afectó casi a todas las personas que habitamos aquí en este planeta. Pero lo bueno de todo es que nosotros tenemos su palabra, tenemos sus promesas hermosas y eso es muy bueno que nosotros pongamos atención a ello. Entonces, nuestra actitud en estos tiempos hace la diferencia. Nuestra actitud debe ser conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que hemos aprendido. Y yo quiero, en este mensaje, yo quisiera que nosotros, pues yo quiero empezar con la ayuda de Dios. Yo sé que Dios, Él quiere transformar la adversidad en otra nueva oportunidad. Y yo quiero ponerte un ejemplo en este momento de estos tres elementos que tengo aquí. Tengo un huevo, tengo una papa y tengo unos granos de café. Entonces quiero decirte pues que la papa es firme, es dura, pero quisiera decirte que ellos se van a enfrentar, imaginándonos que se van a enfrentar a una adversidad. Esta adversidad va a ser un recipiente con agua hirviendo en la que van a pasar cada uno de estos elementos. Para empezar, vamos a introducir la papa en el fuego, en el agua hirviendo. ¿Y qué va a pasar con la papa? Pues ella se va a poner blanda, se va a poner manejable, tú la vas a poder darle la forma que tú quieras. Y quiero decirte que muchos corazones en este tiempo se han vuelto débiles, se han vuelto temerosos, con angustia, con ansiedad, y eso está sucediendo en este tiempo. A muchas personas les ha dado ataques de ansiedad. Y el Señor nos dice que nosotros pues no estemos en ansiosa inquietud. Ahí en el libro de Lucas 12:29 dice el Señor: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y la ansiedad significa inquietud, intensa excitación y extrema inseguridad. Entonces, pues Dios nos aconseja que no estemos en ansiosa inquietud porque Él nos ha dado su paz. Él dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No tengan miedo. Eso debemos de nosotros tomarnos de esas promesas hermosas. También vamos a ver, el huevo es frágil. Si yo no lo cuido, pues se puede testerear y se puede romper. Pero cuando pasa por esa adversidad, ¿qué sucede? Se pone duro por dentro.
Y entonces también muchos corazones en la actualidad se han endurecido, se han amargado con quejas, con murmuración contra Dios. Yo entiendo que a lo mejor por la pérdida de uno o más seres queridos, y es entendible eso, porque es algo muy doloroso y nadie de nosotros pensamos nunca en que nuestro familiar se vaya, pero sin embargo sabemos que tenemos un tiempo de vida en esta tierra. Y aparte quiero decirte que nuestro Dios dice en Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 14:13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea, tu familiar, si entregó su corazón a Dios, está descansando, está mejor que aquí sufriendo. Entonces, pues Dios, su palabra siempre nos anima y nos da y nos conforta. Entonces, también dice en el Salmo 116 que estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y también en el libro de Job dice que a Job, todos sabemos la historia, o si no la sabes, pues él perdió todo, perdió a sus hijos. Sin embargo, él siguió firme en su fe. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Entonces, quiero decirte que en los granos de café o en el que te mostré, ahí fue diferente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues ellos transformaron el agua. Al pasar por esa agua hirviendo, ellos formaron un delicioso café. Y así también Dios usa la adversidad en nuestra vida para poder producir algo nuevo en tu vida. Entonces Dios quiere que nosotros nos tomemos de su palabra y aprendamos y creamos lo que Él dice, aprendamos a transformar los tiempos de adversidad en tiempos de nuevos comienzos. Y yo quiero hablarte de una persona, de una historia en la Biblia que está en el capítulo 5 de Marcos. Es la historia de un hombre que vivía al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos. Y dice en la palabra de Dios que cuando esta barca llegó, enseguida vino a su encuentro de Jesús un hombre que salió de los sepulcros, un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y este hombre vivía allí en esos sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y él rompía las cadenas. Tenía una fuerza descomunal y siempre se pasaba de día y de noche dando voces en los sepulcros y en los montes y lastimándose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús, lo estaba reprendiendo al espíritu que saliera de este hombre. Y entonces él le preguntó: ¿y cómo te llamas? Y el hombre le contestó: Legión me llamo, porque somos muchos. Me gustaría que leyéramos el versículo 10 de este capítulo. Dice: y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y sí, ¿no? Ellos estaban suplicándole a Dios, a Jesús, que no los sacara de aquella región. Quiero empezar a decirte que Gadara era una ciudad
Gadara era una ciudad que pertenecía a Decápolis. Ella era una ciudad que estaba a la orilla del mar de Galilea y era territorio gentil. Sus dioses de ahí, de ese lugar, pues eran gentiles, eran griegos. Sus templos estaban consagrados a esa manera de vivir. Y después vemos en el versículo 11, que estaba ahí cerca del monte un hato de cerdos paciendo. Y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces, eso de que había ese hato de cerdos confirma una vez más que era una región pues pagana, ¿no? Y entonces en el versículo 2 no menciona el nombre de esta persona, solamente dice que estaba en el poder del enemigo. No tenía nombre, no lo menciona. Y imagínate que él fuera tu familiar, que fuera mi familiar. ¿Qué sentiríamos de verlo todo golpeado? Como dice en el versículo 3, que nadie lo podía atar, nadie, que aún con cadenas habían intentado atarle y no podía. Quiero contarte algo. Fíjate que en tiempos pasados tuvimos un familiar cercano, él estaba alcoholizado. Y nos fueron a decir a la casa que estaba golpeando todas las cosas, que estaba rompiendo los espejos de los carros. Y fuimos por él y con mucho trabajo, no nos entendía, pero después vino toda la familia, éramos 12 contra él y no podíamos con él de la fuerza descomunal que él tenía. Pero estuvimos orando, atando a los demonios de alcoholismo hasta que por fin se dio por vencido, pero decía, cállense, no estén orando, cállense. Y bueno, pues sabemos que son demonios, ¿verdad? Entonces, este hombre así se golpeaba. Y muchas veces habían intentado ir por él, pero dice que las cadenas las había hecho pedazos. Y de día y de noche andaba gritando por los sepulcros. ¿Te imaginas a alguien que va a sepultar a su ser querido y que ni eso lo pudiera hacer en paz? ¿Sepultar a su familia o a alguien que hubiera muerto? ¿Por qué? Porque ahí andaba este hombre con toda esa violencia que se cargaba. Entonces, en el versículo 6 dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Jesús. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, del 10 al 11, que toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor Jesucristo y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los demonios conocían a Jesús. También nos conocen a nosotros, también te conocen a ti, me conocen a mí. ¿Qué tan cristianos somos, verdad? Los demonios saben todo eso. Entonces, los demonios no querían, solamente les estaba diciendo, sal fuera de este hombre. Y ellos se pusieron a suplicarle que no los enviara. ¿A dónde crees qué sentirían ellos al ver a Jesús? En Apocalipsis 20:10, vamos a ver lo que dice. En Apocalipsis 20:10 habla de a dónde van a ir ellos en el día del juicio. Ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Vamos a leerlo, está en el versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ellos pensaban que que Jesús ya había llegado para juzgarles, porque en otro versículo en Mateo 8:29 dice, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, por eso ellos preferían irse a los cerdos
vivir en los cerdos a que Él los fuera a mandar a otro lugar. Pero más adelante habla que el Señor les dio permiso de irse a los cerdos. Entonces, pues Jesucristo, ellos le pidieron permiso. ¿Qué quiere decir? Que ellos no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Todo lo que pasó en el año 2020 fue por el permiso de Dios. Fue por el permiso de Dios y porque Jesucristo reina, porque Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Él, aunque veamos la maldad que está muy, muy avanzada, dice la palabra de Dios que la maldad no va a reinar. Jesucristo es el que va a reinar. Vamos a leerlo en Apocalipsis 19:16. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19:16 dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo reina y sigue reinando y siempre va a reinar. El mal nunca va a vencer. Por eso te digo que es bueno que nosotros nos tomemos de Dios, nos tomemos de sus promesas y aprendamos a vencer estos tiempos de adversidad, a creerle a Dios, que lo que Él ha dicho es la verdad. Y bueno, después de esto, las personas que estaban apacentando los cerdos huyeron, se espantaron. Y allí en el versículo 18, vamos a leerlo, en el versículo 18 de Marcos 5:18 dice así: al entrar él en la barca, bueno, antes de esto, dice, y le contaron en el 16, dice, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle, los de allí, de ese lugar, le estaban rogando a Jesús que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque habían visto a este hombre, en el versículo 15, dice que este hombre estaba vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y con esta historia yo recuerdo mucho a un vecino de la colonia. Este hombre siempre pasaba todos los días sucio y siempre se andaba comiendo cosas de la basura, y todos los días pasaba por allí. La gente le daba un vaso de atole, un vaso de jugo de naranja, y lo que hacía, lo ponía en la orilla de la banqueta y dejaba allí el vaso con atole o con jugo, y iba y mejor agarraba cosas de la basura, comida sucia, y pasaba comiéndose la comida sucia y como diciendo, prefiero esto que eso que tú me diste. Y que era un alimento sano. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención este hombre, porque en una investigué y me dijeron que él había vivido una vida normal, que él tenía su familia, que tenía, no sé si 2 hijos o más, tenía sus hijos, tenía un trabajo, un buen sueldo, porque él trabajaba en el ejército. Y resulta que en una ocasión, en el área que él estaba, era en la de paracaidismo. Él se dio ese salto y no sé qué parte se golpeó, que quedó mal. Entonces, su esposa se fue. Su esposa lo abandonó, sus hijos lo abandonaron, pero un familiar se hizo cargo de él. Y sabes, cuando iba a recoger la pensión, lo bañaban y se veía muy bien el señor, tenía una apariencia agradable. Y yo decía, ay, pobre hombre, pues, ¿cómo está así, no? Y pasaban los días, nada más lo bañaban para ir por la pensión. Y ya pasando los días ya lo dejaban así hasta dentro de un mes. Entonces, el cambio que tuvo este hombre, yo varias veces le compartí la palabra de Dios, pero no la entendía. Nada más me decía que sí, pero no la entendía.
Y entonces, ya después ya no supe nada de él. Y bueno, el cambio de este hombre fue un cambio pues muy drástico, ¿no? Fue un cambio para mal, pero de este hombre que te estoy hablando fue un cambio para bien, porque llegó Jesús a su vida. Y cuando llega Jesús, todo cambia. Entonces, hermano, pues yo quiero decirte que en el versículo 20 dice, ¿por qué no quiso Jesús que fuera con él? Porque en el versículo 19 dice, en el 18, al entrar en la barca, Jesús ya se iba, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido de ti misericordia. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que este hombre sí quiso. Yo estoy segura que lo que él gritaba en los montes, en los sepulcros, ha de haber pedido ayuda, ha de haber pedido auxilio, pero pues yo creo que nadie ya estaba perdido para muchas personas. Ya no, pues, ¿qué? No creo que este hombre sane, pero en las manos de Dios todas las cosas son diferentes. Entonces, yo quiero decirte que Dios siempre nos quiere dar una oportunidad. Ese es el primer punto que quiero decirte en esta hora. Dios es el Dios de las oportunidades, de nuevas oportunidades, porque Él nos ama y porque Él sabe lo que se le espera al ser humano sin Dios. Bueno, entonces vamos a creer que Dios es Dios de nuevas oportunidades. Segundo, dejar atrás el pasado. Sí, ya lo que pasó el año pasado fue muy duro, fue muy difícil, pero sin embargo, Dios no determina tu futuro en tu pasado. Dios determina tu futuro. Dios ve en ti a Cristo y de eso determina tu futuro en las manos de Dios. Entonces, ya vamos a dejar atrás el pasado, porque ahí en Isaías, en el libro de Isaías dice, dice que dejemos atrás las cosas pasadas, que vamos a ver, es que aquí lo tenía. Que ya no traigamos a memoria las cosas pasadas, sino que Dios otra vez vuelve a abrir camino en el desierto, otra vez vuelve a haber ríos en los sequedales, otra vez dice el Señor en Isaías. Pues entonces vamos a hacer eso, vamos a dejar atrás el pasado, yo sé que fue difícil, yo sé que fue muy difícil, pero no nos conviene quedarnos en el pasado. Entonces ya no vamos a poner excusas, ya no vamos a decir es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que tengo miedo. No, acuérdate, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y yo creo que este año es un año muy oportuno para empezar un nuevo comienzo. Ya tal vez todos los años que han pasado nos las hemos pasado en el confort o con temores o con diferentes cosas, pero yo estoy segura que este año que pasó Dios permitió todo sacudimiento para que nosotros abramos nuestro corazón y no nada más los cristianos, todo el mundo, abrir su corazón y acercarse a Dios porque Él es el que nos ha creado. Entonces, yo estoy segura que tú tienes buenos propósitos, que tú aquí dices voy a adelgazar, ya voy a congregarme, ahora sí voy a diezmar, ahora sí, pero se queda en buenos propósitos. Ya vamos a pasar de buenos propósitos a las acciones, porque en 1 Corintios 4:20, vamos a leer 1 Corintios 4:20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Y entonces, pues en otras versiones lo dice más claro. O sea, que dice que no consiste nada más de que hablemos, sino de que nos pongamos en acción, pongamos manos a la obra, ahora sí, para que seamos como ese café que transforma el agua, que transforma las adversidades en nuevas oportunidades, en nuevos comienzos. Puedes empezar buscando de Dios, leyendo su palabra, creyéndole a Él, dedicándole un tiempo a Dios, y todo va a ser diferente. Entonces yo quisiera que volviéramos a leer Lamentaciones 3:23, que dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y te invito, mi hermano, a que pongamos por acción lo que hemos aprendido. Y vamos a darle gracias a Dios en este momento. Señor, te agradezco, Señor, tu palabra, Padre. Agradezco, Señor, todo lo que tú nos das, bendito Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, de los amigos que estén mirando esta enseñanza de parte tuya, mi Dios. Y ayúdanos, Señor, a ser valientes, Padre, a ser esforzados, mi Dios, y a no estar ya cómodos, bendito Padre, sino hacer tu voluntad, bendito Dios. Gracias te doy en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado seas por siempre, Señor. Amén. Gracias, mi hermano. Bendiciones.